Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para una dosis extra de entretenimiento y misterio. Hoy, como ya lo habrán captado por ese título intrigante que titila en sus pantallas, les traemos una noticia que ha provocado un verdadero terremoto en el universo del espectáculo, un auténtico bombazo que ha mantenido a todos en vilo, con las neuronas echando humo y la quiniela a flor de piel. Y es que sí, han oído bien, y no es para menos. Vamos a desvelar el secreto del nuevo bebé de Can Yaman. Sí, nuestro galán turco favorito, ese hombre que tiene el don de derretirnos con una sola mirada y que nos roba el aliento con cada personaje que encarna, parece que está guardando un secreto de proporciones épicas, un misterio que hoy, con la ayuda de la comunidad y de un sinfín de pistas, vamos a intentar sacar a la luz. Prepárense porque esto se pone bueno, se pone jugoso, se pone fascinante. Y antes de que nos zambullamos de cabeza en este torbellino de especulaciones y rumores, un recordatorio rápido pero crucial: si aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscríbanse ahora mismo al canal y no olviden activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras primicias, exclusivas y los desvelamientos más jugosos del mundo del espectáculo. No querrán perderse nada. Bueno, ¿por dónde diablos empezamos con este torbellino de especulaciones, murmullos y conjeturas que ha estado sacudiendo los cimientos del planeta farandulero? Llevamos semanas, no días, semanas, viendo cómo la prensa del corazón, esos intrépidos cazadores de exclusivas, y las redes sociales, ese hervidero de opiniones y teorías, han estado que arden, incendiados por indicios, susurros y señales que apuntan inconfundiblemente hacia una posible paternidad inminente o, quién sabe, quizás recién estrenada, de nuestro querido Can Yaman. Y aunque él, fiel a su estilo, que combina un carisma arrollador con una, a veces exasperante, discreción respecto a los detalles más íntimos de su vida privada, ha mantenido un perfil relativamente bajo como si quisiera jugar al despiste, los rastros, las migas de pan que ha ido dejando, son cada vez más difíciles de ignorar, casi imposibles de obviar para los ojos entrenados de sus fans más fervientes. Al principio eran solo comentarios sueltos como pequeñas chispas en la oscuridad, destellos fugaces en algunas entrevistas donde se le preguntaba de forma más general sobre la paternidad, sobre el futuro, sobre la idea de formar una familia. Y él, con esa sonrisa pícara que tantas veces nos ha conquistado, esa que parece que esconde universos enteros, respondía con esa ambigüedad encantadora, dejando siempre la puerta abierta a cualquier posibilidad, alimentando la llama de la curiosidad. Pero como suele ocurrir, la cosa ha ido escalando, ganando fuerza, convirtiéndose en un tema de conversación global. Hemos sido testigos, a través de las redes y de medios más o menos fiables, de cómo se han filtrado supuestas fotografías de Can junto a una mujer misteriosa. Y no solo eso, sino que en el trasfondo de algunas de estas instantáneas, se vislumbraba, casi de forma casual, un cochecito de bebé discreto. Un detalle que para cualquier persona con dos dedos de frente y un mínimo de sentido común, grita familia, vida privada, etapa nueva. Al principio, para ser sinceros, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, pensamos que era parte de la estrategia de marketing, una movida publicitaria, que quizás estaba preparando el lanzamiento de un nuevo proyecto, una serie de televisión o una película donde casualmente interpretase a un padre o estuviese involucrado en una trama familiar. Era una explicación lógica, una forma de justificar esas imágenes caseras. Pero la persistencia de estas imágenes, la repetición de esos escenarios, y sobre todo, la reacción, o más bien, la falta de reacción enfática de Can, ha alimentado aún más las conjeturas, ha hecho que la chispa se convierta en incendio. Se le ve en estas instantáneas y en algunas apariciones públicas recientes, más relajado, quizás más doméstico, con una aura de tranquilidad que no solíamos ver en sus momentos más mediáticos. Y eso, para una estrella de su calibre, para un fenómeno de masas como él, ya es un cambio significativo, un indicio palpable de que algo, o alguien, está modificando su rutina y su perspectiva. Ahora, la pregunta del millón, esa que resuena en cada rincón de Internet y en cada conversación entre fans, es inevitable: ¿quién es la madre? Porque, claro está, si hay un bebé, por muy secreto que sea, tiene que haber una madre, ¿verdad? Y es aquí donde el misterio se intensifica, donde las aguas se vuelven más turbias y las teorías se multiplican. Can Yaman ha tenido relaciones conocidas y, no nos engañemos, muy mediáticas en el pasado. Su romance con la espectacular presentadora italiana Diletta Leo fue sin duda una de las parejas más codiciadas y comentadas del panorama internacional, acaparando portadas y flashes de las cámaras allá donde iban.
Era la pareja perfecta, la que todos imaginábamos. Pero lamentablemente, como el propio tiempo demostró, esa idílica unión no llegó a buen puerto, y tras su ruptura, Khan ha sido mucho más hermético, un ermitaño de su vida privada, centrándose de lleno en su carrera en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde, como todos sabemos, goza de una popularidad arrolladora, de un seguimiento de fans casi devoto. Pero los rumores más fuertes, esos que parecen tener más sustancia, que se apoyan en una base más sólida de indicios, apuntan a una relación mucho más discreta, casi clandestina, quizás con alguien que no pertenece al vertiginoso mundo del espectáculo, o al menos no de manera tan pública y visible. Se habla, y estas voces se alzan con más fuerza cada día, de una conexión especial, de un amor profundo y silencioso, un sentimiento que habría llevado a Khan a dar este paso tan trascendental en su vida, un paso que cambia por completo la perspectiva. Hay quienes aseguran haberlo visto, no una sino varias veces en compañía de una mujer de origen italiano, con quien se le ve muy cómplice, muy cariñoso, con esa complicidad que solo se desarrolla en la intimidad. La descripción que dan los testigos, esas voces anónimas pero insistentes, es bastante consistente, casi uniforme: cabello oscuro, una mirada intensa, una belleza natural que no necesita de artificios, ni de filtros, ni de Photoshop para destacar, para cautivar. ¿Será ella la afortunada, la mujer que ha logrado robar el corazón de Khan Yaman y, lo que es más importante, darle la bendición de la paternidad? La imagen que se perfila es la de una mujer con clase, con elegancia, y que parece valorar la discreción tanto como él. Lo más intrigante de todo este entramado, lo que realmente nos deja pensando, es cómo se ha manejado la situación. Si realmente Khan Yaman se ha convertido en padre, la discreción con la que lo está llevando es, para muchos, y yo me incluyo entre ellos, una señal inequívoca de madurez, de evolución personal, y de un deseo genuino de proteger a su nueva familia, de salvaguardar ese núcleo íntimo de la vorágine mediática. En un mundo donde las celebridades a menudo exponen cada detalle de su vida privada, donde cada paso es un titular y cada relación un tema de debate público, el hecho de que él y su pareja hayan decidido mantener este acontecimiento tan personal, tan íntimo, en un segundo plano, dice mucho de sus prioridades, de sus valores. No buscan el aplauso mediático, no quieren los flashes constantes en este momento tan delicado, sino que priorizan la felicidad íntima, la tranquilidad de su hogar, de su recién formada familia. Y eso, en mi humilde opinión, es algo verdaderamente admirable, algo digno de elogios en la era de la sobreexposición. Además, no podemos obviar un detalle crucial: Khan Yaman ha estado trabajando intensamente en Italia, participando en proyectos que lo han acercado aún más a su público allí, consolidando su estatus de ídolo en el país de la bota. Si bien su carrera despega a nivel global, Italia parece ser un lugar donde se siente especialmente cómodo, querido y comprendido. ¿Será que la madre del bebé también tiene fuertes lazos con Italia? La coincidencia temporal de sus proyectos cinematográficos y televisivos con los rumores de paternidad hace que todo encaje de una manera muy particular, casi como si el destino estuviera tejiendo una trama perfecta. Es como si las piezas del puzzle estuvieran empezando a unirse, revelando una imagen cada vez más clara. Ahora, ¿cómo podríamos haber llegado a esta conclusión, a este convencimiento de que hay algo más que simples rumores? Pues bien, no solo son las supuestas fotos y los susurros que flotan en el aire. También hay pequeños gestos, cambios sutiles en su comportamiento que han sido captados por la cámara, por periodistas especializados, o incluso por sus fans más observadores. En algunas de sus apariciones públicas recientes, se le ha visto con una expresión diferente, una serenidad palpable, una luz especial en los ojos que no habíamos notado antes, como si una nueva etapa de su vida le estuviera sentando de maravilla, como si hubiera encontrado una fuente de paz y felicidad. Es como si hubiera descubierto una nueva dimensión de sí mismo. Y no nos olvidemos de las redes sociales, ese universo paralelo donde todo se magnifica y se magnifica. Aunque Khan es reservado, a veces su equipo, o personas muy cercanas a él, comparten detalles, pinceladas de su vida que, interpretados de la manera correcta, pueden ser auténticas pistas. Pequeños detalles en sus historias de Instagram, mensajes velados, o incluso la ausencia de ciertas publicaciones que antes eran habituales, como si estuviera dando prioridad a otras cosas. El silencio, en este caso, a menudo grita más fuerte que las palabras, y a ausencia de ciertas cosas puede decirnos mucho más que su presencia. La comunidad de fans está alerta a cada mínimo detalle. ¿Y qué pasa con los fans? Pues la comunidad de seguidores de Khan Yaman es inmensa, apasionada y extraordinariamente activa.
Las teorías circulan a la velocidad de la luz, a veces más rápido que la propia luz. Hay quienes se dedican a investigar cada detalle, cada posible mención, cada enlace en las redes sociales, cada comentario en foros. Se han creado foros, grupos de Telegram, canales de Discord dedicados a descifrar este misterio, y las hipótesis son de lo más variadas, algunas francamente rocambolescas, otras dignas de una novela de detectives. Pero lo que está claro es que todos están expectantes, emocionados, ilusionados ante la posibilidad de que su ídolo, su estrella, haya formado su propia familia, un nuevo capítulo en su vida que sin duda nos afecta a todos como seguidores. Para ser completamente honestos, la especulación es una parte intrínseca del juego cuando se trata de figuras públicas tan queridas y admiradas. Y si bien es fundamental, y yo siempre lo recalco, respetar su privacidad, entender que tienen derecho a un espacio íntimo y seguro, también es natural sentir curiosidad, querer saber más sobre las vidas de quienes admiramos, de quienes nos inspiran. El hecho de que Can Yaman esté o se convierta pronto en padre, es una noticia que sin duda alegra a muchísimos. Imaginen al pequeño Can Yaman corriendo por ahí, heredando esa mirada intensa, ese carisma arrollador, esa sonrisa que conquista el mundo de su padre. Sería adorable, una auténtica cucada. La imagen mental es sencillamente enternecedora. Además, la paternidad, la maternidad, suelen ser experiencias profundamente transformadoras para cualquier persona, y más aún para una figura pública que vive bajo el escrutinio constante. Puede traer una nueva perspectiva sobre la vida, un sentido de propósito aún mayor, una conexión más profunda con la esencia misma de la existencia. Si Can está viviendo esto, si está experimentando esta nueva faceta de la vida, seguramente lo estamos viendo reflejado en su arte, en su forma de actuar, en su energía, en la profundidad de sus interpretaciones. Es un motor creativo y vital potentísimo. Hemos intentado con este vídeo recopilar toda la información disponible, cruzar datos, analizar cada pista, cada indicio, cada susurro. Y aunque no tenemos una confirmación oficial, un comunicado de prensa rotundo y claro por parte de Can Yaman o de su representante, los indicios son abrumadoramente fuertes, casi abrumadores. La discreción, como hemos dicho, es clave y quizás sea precisamente esa discreción la que nos dice que la noticia es real. Cuando una celebridad no quiere que algo se sepa, cuando quiere proteger un secreto, lo maneja con extremo cuidado, con una precisión milimétrica. Y en este caso, ese cuidado ha sido tal que solo ha dejado cabos sueltos para los más detectivescos de entre nosotros, para los que disfrutamos desentrañando misterios. Si la noticia se confirma, si la paternidad de Can Yaman se oficializa, será, sin duda alguna, uno de los grandes acontecimientos de la farándula turca e internacional en mucho tiempo. Can Yaman ha conquistado corazones en todo el mundo, se ha convertido en un fenómeno global, y ahora parece que está conquistando una nueva etapa vital, una que lo une a un amor más profundo, a una responsabilidad aún mayor, a una dimensión de la vida que cambia todas las perspectivas. Es un nuevo viaje, una nueva aventura. Pero, ¿y si no es él? ¿Y si todo es un malentendido, una cadena de coincidencias, una bola de nieve de rumores que se ha hecho más grande de lo que es en realidad? Bueno, esa es la belleza de las especulaciones, ¿verdad? Que nos hacen pensar, nos invitan a debatir, a intercambiar opiniones y, sobre todo, a esperar con ansias la verdad, sea cual sea. Sin embargo, repito, los detalles que hemos analizado, las pistas que hemos ido recogiendo, nos inclinan fuertemente a pensar que estamos ante una verdad que se está cocinando a fuego lento, que está a punto de eclosionar, y que pronto saldrá a la luz, para deleite o sorpresa de todos. Para finalizar, recordemos siempre que la vida privada de las celebridades debe ser respetada, que merecen su espacio y su intimidad. Pero también es innegable que sus vidas influyen en la cultura popular, que generan un interés legítimo y profundo en sus seguidores, en la gente que los admira y los apoya. Can Yaman es un artista talentoso, un ícono de la moda, un referente para muchos jóvenes y adultos. Y si la paternidad es su nuevo rol, su nueva aventura vital, le deseamos de corazón toda la felicidad del mundo, todo el amor y la alegría que esta etapa puede ofrecer. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante desvelamiento, de este viaje por el misterio que envuelve al nuevo bebé de Can Yaman. Como han podido comprobar, el secreto está más cerca que nunca de ser revelado. Los indicios son claros, la especulación está al rojo vivo, y nosotros, como siempre, estaremos aquí vigilantes y atentos para traerles la información más precisa, la más actualizada, la más jugosa.
Ha sido un placer compartir esta noticia y nuestras conclusiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo, que les haya mantenido al borde del asiento y les haya dado material para pensar y debatir. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Can Yaman ya es padre? ¿Quién creen que sea la madre misteriosa que ha conquistado su corazón? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus impresiones, sus sensaciones aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas apasionantes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e intrigante, o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman, que corra la voz. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad, exclusivo e intrigante. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más misterios por desvelar. Hasta pronto, mis queridos amigos de YouTube. Cuídense mucho.